Sean bienvenidos a Historia Crítica. En esta ocasión trataremos el viejo mito de la Argentina potencia o la Argentina como uno de los países más desarrollados del mundo, hacia la década del 1900. Como muchos sabrán, esta idea se origina en una estimación económica que dice que Argentina en 1895 tenía el producto por habitante más alto del mundo, y que hasta 1929 habría sido una potencia mundial y uno de los países más ricos del planeta. En el período que fue entre 1880 y 1930, Argentina se separó notoriamente del resto de América, junto a Canadá y Estados Unidos, con un crecimiento económico muy rápido, acompañado de un aumento de población importante. Durante esos 50 años, Argentina mantuvo su modelo agroexportador, a través del cual pudo erradicar gran parte del analfabetismo, pudo multiplicar el empleo privado, pudo modernizar su infraestructura de transporte y logró que el obrero urbano pudiera obtener salarios similares a los obtenidos en Europa. A pesar de estos avances, se pueden mencionar algunos aspectos negativos, como la inmensa desigualdad respecto a la distribución de la tierra, el hacinamiento y pobres condiciones de vivienda, y entre las distintas provincias un desarrollo muy desigual. Pero más allá de las críticas que puedan hacérsele al modelo, cabe preguntarse dónde se ubicaba Argentina en el escenario global y si acaso era una potencia mundial, como algunos dicen, o simplemente era un país pujante en vías de desarrollo que pasaba un buen momento. Para obtener la respuesta hay que tener en cuenta los diversos factores que hacían a una potencia hacia el 1914. Los campos de la ciencia y la innovación tecnológica, el desarrollo de industrias de base como el petróleo, carbón, acero o la electricidad, la exportación de capitales financieros o empresariales, la población y la ubicación del país, y por último, el poderío militar. En el campo de la ciencia y la tecnología, hacia el 1910, Argentina se encontraba en un lugar marginado. Las innovaciones y avances se dieron en Europa y en Estados Unidos, permitiendo a estos sacar ventaja desde un primer momento. Inventos como el dirigible, el avión, el automóvil, la máquina de escribir, el ascensor, el gramófono, la ametralladora automática o las aspirinas son algunos ejemplos de innovaciones que se dieron entre 1880 y 1910 en estos países. La realidad es que Argentina no desarrollaba avances, sino que los traía de Europa y Estados Unidos. Otra forma de evaluarlo es ver los premios Nobel de la época. Desde 1901 hasta 1914, los premios a los avances en química, física y medicina fueron a parar casi todos a manos de europeos, siendo Estados Unidos la única excepción no europea con 2 premios Nobel. Como es de esperar, Alemania llevaba la delantera con 14 premios, seguida por Francia con 8 y Reino Unido con 5. Argentina ni siquiera figuraba en el mapa. En lo que hace al desarrollo de las industrias estratégicas, Argentina estaba muy atrasada. El país era el mayor consumidor de acero por habitante de América Latina y la inmensa mayoría se importaba. La importación de acero y sus derivados alcanzaban el 30% de las importaciones totales. La producción de acero en Argentina se desenvolvió con mucha lentitud, recién cobrando impulso en la década de 1940. En lo que hace al carbón, no se explotaban minas, y el petróleo extraído en el país era insuficiente, debiendo importarse la mayor parte del mismo. El oro negro recién sería extraído en cantidades mayores durante la década del 20, con la creación de YPF bajo la dirección de Enrique Mosconi, aunque aún así se continuó importando un buen porcentaje hasta 1961. En torno a la electricidad, esta comenzó con el ingeniero argentino Rufino Varela, quien levantó pequeñas usinas y logró iluminar la calle San Martín, la calle Florida y parte del puerto y los diques de Buenos Aires. Pero más allá de esto, el verdadero desarrollo vendría una vez más de Europa, con las empresas multinacionales alemanas y suizas. La germana CATE, o Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad, monopolizó el servicio eléctrico de Buenos Aires junto a su par de fondos suizos,
la compañía Ítalo-Argentina de Electricidad. Ambas se dividieron el mercado y acordaron no competir, con un contrato bajo el brazo de 50 años para brindar sus servicios en todo Buenos Aires. Cerrando esto, se puede ver cómo Argentina no poseía industrias estratégicas y por ende dependía de importar todo de afuera, ya sea acero, hierro, carbón o petróleo, mientras que la electricidad estaba en manos extranjeras en su totalidad. Y esto último nos lleva al otro campo, el de los capitales e inversiones. La Argentina en aquella época tenía muy poco capital propio y dependía mucho de las inversiones extranjeras y de los capitales que ingresaban al país. El Estado se endeudaba de forma constante para cubrir gastos corrientes, construcciones y vencimientos de deuda. La capacidad de pago de esta deuda dependía de las exportaciones, que a su vez dependían de la demanda europea. Si la demanda europea disminuía, había menos exportaciones y la deuda traía problemas de pagos. Si Europa, en cambio, seguía comprando granos y carnes y seguía dando préstamos, la rueda seguía funcionando y la deuda se iba pagando y renovando constantemente. Los capitales extranjeros entraban muy fluidamente y se asentaban con fuerza en sectores claves de la economía, desarrollándolos con grandes inversiones y generando monopolios. Ejemplos son los extensos ferrocarriles y sus miles de estaciones, los barcos mercantes en los cuales viajaba todo el comercio exterior, la mencionada red eléctrica de Buenos Aires, todos los tranvías urbanos, los frigoríficos y la industria del tanino. Hay que remarcar que estos eran pilares para el funcionamiento del país. Si los capitales extranjeros se reducían, el país se caía a pedazos, como sucedió durante la Primera Guerra Mundial, donde el PBI cayó 20 puntos. Los frigoríficos, que vendían carne de vaca congelada y enfriada, eran por lejos la principal industria que exportaba y fueron oligopolizados por la estadounidense Swift y otras empresas inglesas, que en total sumaban el 88% del total, quedando solo el 12% en manos de empresas argentinas hacia 1914. La industria exportadora del tanino estaba en manos de la empresa inglesa, la Forestal, la cual llegó a ser la número 1 del mundo en su rubro. Otro caso es el de la flota mercante, que movía el comercio exterior del país y que era puramente extranjera. Una buena parte del comercio marítimo dependía de la corona inglesa, que se expresaba a través de la Royal Mail Steam Packet Company. Y es aquí que se denota otra gran diferencia de Argentina respecto a los países más avanzados, y es que los capitales fluían desde Europa hacia Argentina y no de Argentina hacia Europa. Era Argentina a la cual le prestaban dinero, le construían los ferrocarriles, le producían la carne y le proveían de electricidad. Pero Argentina no hacía nada de eso, no tenía una expansión similar ni mucho menos. Recibía capitales externos, pero no enviaba los suyos a ninguna parte, porque todavía era un país retrasado respecto a Europa. Vistos los tres campos, se puede ver que están relacionados entre sí. Como los grandes países tenían capital, podían desarrollar tecnología y producir acero, petróleo, electricidad y bienes relacionados a ello, y exportarlos a otros países que no contaban ni con la tecnología ni con el capital. Algunos ejemplos de esta combinación de tecnología, capital e industria son las enormes empresas que siguen. En Alemania, la metalúrgica alemana Krupp, la farmacéutica Bayer y la compañía de productos eléctricos AEG, como también Siemens. En Estados Unidos se encontraba Singer, la mayor fabricante de máquinas de coser del mundo, la enorme petrolera Standard Oil, la gigantesca productora de acero US Steel, el conglomerado General Electric, la fotográfica Kodak y la mítica Procter & Gamble. Por otro lado, en Inglaterra destacaban la Textile Coats, la enorme minera Rio Tinto, la tabacalera líder mundial BAT, la fabricante de armamentos Vickers y la petrolera Shell. Para aclarar esta idea aún más, pueden ver este cuadro donde se ubican las 100 empresas industriales más grandes del mundo hacia 1913. Como podrán ver, Argentina no poseía ni siquiera una sola empresa entre las más grandes del mundo, algo bastante sorprendente si se sostiene la creencia de que Argentina era una potencia mundial.
Yendo hacia el campo de la población, hay que decir que Argentina también se quedaba atrás de los países más avanzados. Hacia 1914, año donde se realizó un censo nacional, Argentina tenía casi 8 millones de habitantes. Esto contrasta con las poblaciones de los siguientes países: Estados Unidos con 90 millones, Alemania con 68 millones, Austria-Hungría 50, Francia 40 millones, Gran Bretaña 46 millones, Italia 35 millones, y esto sin contar las colonias. Contando las colonias y protectorados, el Reino Unido tenía 450 millones de habitantes, Francia alrededor de 90 millones y Alemania 81 millones. En suma, la población de Argentina era mucho menor que los países industriales y por ende su mercado interno era más pequeño y el país se encontraba muy despoblado. En cuanto a la geografía, si bien el país gozaba de diversos recursos, su ubicación lo aislaba del mundo, estando a 20.000 kilómetros de Asia y a 11.000 kilómetros de Europa. Las potencias siempre deben tener un acceso comercial razonable a otros mercados, como es el caso de Alemania, que se encuentra en el centro de Europa, de Estados Unidos, que tiene salida a los dos océanos, o de China, que tiene salida a todo Asia. Por último, toca hablar sobre el poderío militar de Argentina hacia 1914. Y digo 1914 porque entre 1900 y 1914 el ejército argentino se modernizó. Si se toma la década de 1890, los resultados serían aún más negativos. Si bien hacia 1914 las Fuerzas Armadas estaban modernizadas, bajo la influencia del ejército alemán y regionalmente eran de lo mejor, el poderío militar era muy inferior al de Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y Alemania, debido a la baja población, casi nulas industrias estratégicas y baja innovación tecnológica. Para ver la diferencia, basta observar el número de tropas que cada país podía movilizar hacia 1914. El ejército argentino tenía alrededor de 15.000 soldados profesionales y podía movilizar hasta 120.000 usando el sistema de reservas. Esto contrasta con los 4 millones de Francia y los 4 millones de Alemania y el millón de Gran Bretaña. Aclaro que estos números son previos a la Gran Guerra. Otro signo es el peso de la flota armada de cada país, el cual se puede medir en toneladas. Inglaterra era por mucho la primera potencia mundial, con 3.560.000 toneladas, Alemania 820.000, Estados Unidos con 718.000 estaba en el tercer lugar, Francia con 560.000, Japón con 390.000, Rusia con 250.000 e Italia con 230.000 toneladas. Argentina era octava con 95.000 toneladas. Y pese al privilegiado lugar, se encontraba bien lejos de las primeras 7 potencias marítimas de 1914. Además de esto, cabe agregar que la Primera Guerra Mundial fue mundial porque tanto Gran Bretaña como Alemania y Francia poseían colonias alrededor del mundo y podían movilizar tropas en más de 2 continentes a la vez. Argentina, si bien tenía la capacidad de defenderse en tierra gracias a sus extensos ferrocarriles, era incapaz de llevar la guerra por fuera de sus fronteras terrestres, algo que los países industrializados podían realizar, incluido Estados Unidos en 1916, cuando ingresó en la guerra. Por otro lado, en un país con bajos capitales nacionales y sin desarrollos en la industria, es muy difícil que se busquen innovaciones y avances en el campo militar, por no decir imposible. Los países centrales desarrollaban avances gracias al capital que poseían y en las colonias podían probar las innovaciones armamentísticas. Argentina, una vez más, importaba los avances desde afuera, en el caso del ejército, con el envío de oficiales a Alemania, su entrenamiento y la compra de material de guerra alemán en la década de 1910. Lo que ocurría era que las exportaciones de granos y carnes eran muy redituables y a la élite gobernante le bastaba contraer las innovaciones, la industria y los capitales desde afuera. No veían hacia adelante y no buscaban diversificar las exportaciones o una mayor integración industrial. El país
exportaba productos primarios y recibía inmigrantes e inversiones desde afuera, y eso le alcanzaba para crecer y desarrollarse hasta cierto punto. Pero nunca se produjo un desarrollo tal que el país exportara capitales, tecnología o bienes industriales complejos. Por ende, cuando Gran Bretaña comenzó a cerrar sus fronteras comerciales y los precios de los granos y carnes se fueron desvalorizando, Argentina se fue quedando estancada. Y poco a poco fue dejando de ser aquel país pujante en vías de desarrollo que fue entre 1880 y 1930. Hay que agregar que tampoco durante los gobiernos de Perón la Argentina fue potencia. El país seguía teniendo los problemas similares a los mencionados en este video: escaso capital nacional, poca industria estratégica, baja población y baja exportación industrial. Es así que Argentina siempre fue un país agrario, en desarrollo, con sus altos y sus bajos, y nunca fue esa potencia financiera, industrial y científica que sí fueron Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos hacia 1914. Esperamos que les haya gustado el video y si así es, por favor denle me gusta y suscríbanse. Si quieren ayudar al canal, pueden realizar donaciones por Mercado Pago. Los links están en la descripción. Nos vemos en el próximo video.